de un par de cosas que él consultaba del paralelo para el nuevo trabajo. Ya está hecha la mitad del proceso de selección de fármacos, han llevado hasta lo que es eficacia y obviamente ahora toca calificar el resto de elementos. Eh, Recuerden que no va a ser útil para la seguridad la calificación de las alternativas con lo que está en la revisión sistemática. Primero, porque son revisión de ensayos clínicos y los ensayos clínicos jamás evalúan de manera adecuada reacciones adversas. Primero, porque no evalúan esto. Miren, acontecimientos. Los acontecimientos incluyen reacciones adversas, pero no están totalmente imputadas al fármaco. Es un asunto que aprenderán cuando estudien más sobre ensayo clínico. Así que es preferible realizar una calificación a partir, aunque sea, si no hay trabajos de farmacovigilancia, que ya sería demasiado para ustedes que miren eso, se realiza por lo menos del perfil de reacciones adversas que sabemos por farmacología básica y lo mismo lo que son los parámetros farmacocinéticos. Por favor, que no vayan a hacer lo que hicieron los de sexto semestre, que mañana se les jala las orejas, de poner en aspectos farmacocinéticos, se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón. Es que todos los fármacos hacen esto, todos se metabolizan en el hígado y se eliminan por el riñón. Eso no es una característica farmacocinética que sirva para comparar. Pero no es lo mismo la fracción en la que se ligan a proteínas, no es lo mismo si es que son inhibidores o inductores enzimáticos, no es lo mismo el tiempo de afinidad plasmática que condiciona a veces la propia pauta terapéutica, no es lo mismo. Son elementos a tener en cuenta. Respecto del coste, el coste se calcula a mes de tratamiento, pero tiene que estar basado en dos aspectos. Primero, que sea un asunto comparable. No puedes utilizar para un fármaco un producto de marca con un precio y para otro fármaco genérico. No sé si me explico. No puedes coger y decir, para amlodipina voy a usar la marca, pero para enalapril voy a usar el genérico, porque eso no lo hace comparable. Si vas a usar, pues tienes que usar genéricos de ambos o tienes que usar marcas de ambos. ¿Y a qué dosificación? Lógicamente, y puedes decir, voy a basarme, si es que hay varios genéricos y algunos son más caros que otros, pues coge más barato, ¿no? Para hacer la comparación, pero para entendernos. Y segundo, la dosificación. La dosificación tiene que ser la promedial, la habitual. Entonces, claro, podríamos usar clortalidona 50 miligramos, pero es que vas a trabajar con 12.5, 25. 25 es lo más común, entonces calculas con 25. Que amlodipina podemos dar entre 5 y 10. ¿Cuál es el promedio? 7.5. Pero no se usa, pero ¿cuál es la más habitual? Es 5 miligramos. Que atenolol podemos dar de 25 a 100. Sí, pero ¿cuál suele ser la que los pacientes utilizan? Utilizan 75 como máximo, 50 generalmente. Entonces es en base a esto que tendrán esa explicación que le daba el otro curso para que completen el trabajo. ¿Por qué el trabajo hasta el día sábado, que coincide el examen, que me dijeron que es a las 6 de la tarde, doña, si no me equivoco? Sí, a las 6 de la tarde lo habían puesto. ¿Por qué hasta el sábado? Bueno, porque la mitad ya está hecha, casi está avanzado ya esto. Segundo, para forzar un poco el que tengan que revisar la farmacología básica. Es un poco de lo mismo, en otras palabras. ¿Ok? Para estos elementos. ¿Vale? Bien. Dicho esto, vamos a continuar con el siguiente tema. Estaba abierto recursos en el aula para repaso de lo que es de entrada sistema de la coagulación. ¿Ok? Y entonces aquí aquí vamos a estar hablando de antiagregantes y de anticoagulantes. Antiagregantes, anticoagulantes, y vamos a añadir otro que no está en el título, que sería los fibrinolíticos. Ya vamos a explicar qué es esto. Recuerden ustedes que tenemos algunos componentes que forman parte de lo que es el proceso normal de la coagulación. Hay un componente de entrada vascular, que significa la reactividad de vasoconstricción ante una lesión. Un segundo componente, que es el plaquetario, el celular. Aquí tenemos una fotografía de microscopía electrónica. Este pedacito amarillo de aquí es la plaqueta, aquí están los glóbulos rojos capturados, y esto que está aquí es justamente la fibrina, que corresponde al producto final del tercer componente que está dado por los factores de la coagulación, que sería el componente humoral.
que según la ruta de activación que posean, bien las denominamos que vienen desde la vía intrínseca o desde la vía extrínseca, generalmente la extrínseca relacionada con factores de cargas negativas a nivel del subendotelio. Ya volveremos sobre eso. Recordar que el proceso de activación plaquetaria va a estar consistiendo en una funcionalidad de dos componentes. Una cuestión es la adhesión. La adhesión significa que las plaquetas se vinculan con el endotelio que está alterado o generalmente con lo que ya son exposiciones del subendotelio cuando ha habido fractura. En este subendotelio suele haber cargas negativas, suele haber fibrinógeno y factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es el principal activador de la adhesión plaquetaria a este nivel. Segundo, si es que se ha lastimado, el endotelio, si se ha lastimado, recuerden que tiene membranas celulares endotelio y todas las membranas celulares tienen ácido araquidónico y todas las células tienen ciclooxigenasa. Por lo tanto, a partir de aquí se empieza a producir como derivado del ácido araquidónico ya tromboxano A2. Este tromboxano A2, con que active a una plaqueta, va a ser suficiente porque esta activación va a liberar sustancias que llevarán a que todas estas se activen. Por lo tanto, tenemos aquí una fase que va a ser, insisto, la de adhesión. La agregación significa que las plaquetas se vinculan entre ellas para formar acúmulos cada vez más grandes. Cuando estos acúmulos ya se vinculen a su vez con las que se encontraban adheridas, lógicamente vamos a tener la posibilidad de que ya no sea movilizado. Esto ocurre muy rápidamente. Y tendríamos ya aquí constitución de lo que es el trombo inicial. Ahora, estos puentes que le están uniendo a las plaquetas justamente están dados por fibrinógeno. Y el fibrinógeno se va a transformar en fibrina. Por lo tanto, eso va a dar la solidez completa a lo que es ese pequeño trombo. Recuerden, cuando está adentro del vaso sanguíneo se llama trombo, cuando esto ocurre afuera del vaso sanguíneo se llama coágulo, pero de ahí son prácticamente lo mismo. Y cuando este trombo se mueve, se desplaza, eso se llama émbolo. Por eso está en que tenemos la definición de lo que llamaríamos de enfermedad tromboembólica, porque uno de los problemas es que al moverse puede llegar a lugares de menor calibre vascular y taparlo completamente. Y si lo ocluye, lógicamente, si es que es un vaso arterial, tendríamos como consecuencia un evento isquémico y si es que es un vaso venoso, lógicamente una éstasis sanguíneo con retraso de todo lo que es el vaciamiento venoso. Lo que estábamos mencionando, de los megacariocitos tenemos las plaquetas y las plaquetas no tienen maquinaria celular funcional, recuerden cuando hablábamos del ácido acetilsalicílico al respecto de esto, y tienen en la superficie unas proteínas de membrana. Estas glicoproteínas de membrana que van a permitir que se vincule con el fibrinógeno son las glicoproteínas 2B 3A, así se llama. Suelen estar inactivas. Para que funcionen y se vuelvan reactivas con el fibrinógeno, tiene que ocurrir algo con la maquinaria celular de la plaqueta. Ese algo significa, entre otras cosas, que participe el calcio y que disminuya la producción de AMP cíclico. Cuando esto tiene lugar, estas glicoproteínas se activan. Están representadas aquí en el esquema como si fueran abiertas. Es esta activación lo que permite que se vincule el fibrinógeno e insisto, es el fibrinógeno el que va creando los puentes para la agregación plaquetaria. Nuevamente, visto de otra manera. Se lesiona el subendotelio, se libera tromboxano A2, el tromboxano A2 activa plaquetas. Una vez que se activan las plaquetas, se degranulan. ¿Y qué liberan las plaquetas al degranularse? Otras sustancias proagregantes. Liberan más tromboxano, liberan ADP, liberan serotonina. Esto es lo que lleva a que otras plaquetas puedan a su vez ser activadas, también degranulándose y potencializando el efecto. Cuando esto está ocurriendo, esta activación
esta activación basada en ADP, en tromboxano y serotonina, cambia la maquinaria intracitoplasmática. Se libera calcio intracitoplasmático, el AMP cíclico disminuye. Esto lleva a que funcionen las glicoproteínas 2B3A para que puedan vincularse ¿con qué? Con fibrinógeno. Este fibrinógeno va a tener que llegar a estabilizarse. Para llegar a estabilizarse, va a tener que ser cambiado su forma molecular desde fibrinógeno a fibrina. El fibrinógeno, recuerden, es el factor 1 de la coagulación. La fibrina no es sino el fibrinógeno activado, es el 1A. Para que se active depende justamente de la trombina. La trombina es el factor 2 activado. Por lo tanto, la protrombina suele ser el factor 2 inactivo. Para que se active la protrombina hacia trombina, se necesita siempre del factor 10. El factor 10 activado es el que media lo que llamamos la vía común o mixta, que procede de los otros factores de la coagulación que dan la ruta intrínseca o la extrínseca según la procedencia del ritmo de activación. ¿Hasta aquí alguna pregunta o está todo claro? Les tengo en pantalla lateral, si es que está todo claro, muevan las cabecitas. Doc, una pregunta. Diga. Según estaba leyendo, actualmente ya no se maneja la teoría de la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. Se dice que hay una sola vía de la coagulación actual, que obviamente el fundamento es activar la fibrina, ¿no? La formación de No, fibrina. la fibrina, la 10, el 10. El 10 es la vía común, Lenin. Siempre va a ser el 10 la vía común. Esto de la vía intrínseca y la extrínseca, sí, todavía se maneja académicamente. Ahora sabemos que simultáneamente ocurren las dos. Ya vamos a mirar justamente que no importa si es que, bueno, no la vamos a mirar porque eso lo van a ver en hematología, pero si es que comenzó desde la ruta extrínseca, también hay un factor de la intrínseca que se va a activar. Y si es que se activó por la vía intrínseca, también va a haber factor de la extrínseca que se va a activar. Pero el desenlace final, hay que acordarnos, esto es importante, siempre va a ser el 10. El 10, no importa los otros factores desde donde haya llegado a la ruta, el 10 es el clave. Si no activas el 10, no vas a poder tener bioconversión de protrombina a trombina. Por eso está en que los blancos farmacológicos van a estar aquí, justamente sobre este factor. También tendremos blancos farmacológicos aquí, pero este va a ser uno de los más importantes. ¿Estamos? Dentro de este proceso de la cascada de la coagulación, recuerden que hay algunos lugares en donde va a participar calcio. Eso condiciona, por ejemplo, que cuando tienen ustedes en práctica hospitalaria que tomar muestras de sangre y no quieren que se coagule, no es lo mismo si van a utilizar oxalato o citrato, por ejemplo, son los tubos de tapa celeste para tener justamente un proceso de quelación del calcio sin consumo de lo que va a ser elementos de la cascada de la coagulación que suelen ser evaluados. Nosotros miramos en laboratorio el tiempo de protrombina, en el tiempo que se tarda en activarse la trombina, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que neutralizar la activación de la misma. De los factores de coagulación, saberse los nombres por lo menos del 1 y del 2, fibrinógeno y protrombina. Los demás no importa que no se acuerden. Recuerden que son 12, aunque están numerados hasta el 13. Y bueno, entonces, esto es lo de la vía antigua que menciona Lenin, ¿no? Que teníamos justamente la vía intrínseca, un grupo de factores, la vía extrínseca determinada por otro factor. Ahora sabemos que pueden simultáneamente llevar y derivar hacia lo que va a ser este, que es el 10, que es el más importante. Y entonces aquí es en donde vamos a tener nosotros, dentro de este recordatorio, la posibilidad de luego predecir qué va a ocurrir para lo que es ya práctica clínica en sí. Esto lo verán mucho más en hematología, pero cuando hablamos de cómo ocurre esta coagulación sanguínea, pues estamos mirando que hay tres componentes. Uno plaquetario, el otro de los factores de coagulación y el vascular. De ahí que cuando estén en clínica y en hematología y vean a pacientes que presentan lo que llamaríamos sangrado anormal, o sea, entre comillas, sangrado anormal. O sea, ¿qué es un sangrado anormal? A ver, sangrar no es normal, pero si te cortas, es normal que sangres. Si te rompes un pedazo de piel, es normal que sangres. ¿Se entiende? Porque hay, obviamente, una causa.
A veces, como el sistema de coagulación siempre está funcionando, no llegas a percibirlo. Te puedes golpear el brazo y a veces no se te hace ni morado, pero sin embargo se puede haber roto un capilar, se puede haber fracturado, pero los componentes de la cascada, del vaso sanguíneo y las plaquetas evitan que se extravase esa sangre, que se llegue a manifestar a nivel subcutáneo. Claro, si es que estás en la antigua biblioteca y por bajar apurado te ruedas las gradas y te descalabras y terminas rompiéndote la crisma más abajo, pues obviamente que vas a terminar lleno de moretones, porque ya los traumatismos fueron muy intensos. Esto sería normal, para que se entienda, porque hay una causa. ¿Qué no es normal? ¿Qué es algo anormal? Que sin que haya una causa realmente aparente, comience a haber extravasación de sangre, que empiece a haber sangrado. Esto no va a ser normal. A eso nos referimos como sangrado anormal. Y cuando hablamos de pacientes con sangrado anormal, lógicamente que van a tener que pensar que está afectado uno de los tres pies de la coagulación. Eso significa o el componente vascular, o el componente plaquetario, o el componente de los factores de la coagulación. Alguno de los tres está afectado, porque es un trípode. Falla un pie, falla la coagulación. Y esto es lo que les va a llevar después a manejar los fenómenos de diagnóstico diferencial, así como también las pruebas diagnósticas. Problemas que alteren el componente vascular tienen que ver con la calidad del endotelio y del subendotelio, sobre todo a nivel colágeno. Por ejemplo, el escorbuto puede tener trastorno vascular y llevar un sangrado normal de fragilidad capilar. ¿Por qué ocurre esa fragilidad capilar? Bueno, como no hay vitamina C, no funcionan bien los fibroblastos y por lo tanto el colágeno tampoco que depositan no es adecuado, puede haber fragilidad en los capilares. Pero es más común que esto cuando hablamos de enfermedades virales. Hay enfermedades virales que afectan directamente el vaso sanguíneo. Por ejemplo, el ébola. Por ejemplo, el propio dengue hemorrágico. A nivel plaquetario puedes tener alteraciones de dos formas. Bien la calidad de las plaquetas. Se afecta la calidad. La calidad significa que está alterada la capacidad de agregación. Hay problemas a veces genéticos que condicionan de que las mecánicas intracitoplasmáticas de plaquetas no funcionen bien. Pero lo más común es que se altere la cantidad, es decir, problemas cualitativos y cuantitativos. Cuando hablamos de la cantidad nos referimos a plaquetopenias, disminución en el número de plaquetas. Y de ahí que, según la cifra de plaquetas que han ido perdiendo, que si es que están menos de 200.000, pero tienes más de 150.000, o ya están entre 100.000 y 150.000 plaquetas por milímetro cúbico, o solamente entre 50 y 100.000 o menos de 50.000 por milímetro cúbico, vas teniendo, pues, respectivamente, la posibilidad de tener petequias, de tener púrpuras, de tener equimosis y de tener hematomas francos. Va dependiendo un poco de esto. Y de factores de coagulación tenemos netamente, primerito, cuestiones genéticas, como por ejemplo las hemofilias. Y segundo, alteraciones funcionales de síntesis de factores de coagulación, donde los que se afectan son los factores que dependen de vitamina K. Y entonces suelemos hablar, sí, de disminución o de privación de vitamina K. Recuerden que nosotros no la podemos sintetizar, la necesitamos de la alimentación o de nuestras bacterias del colon. Pero una de las causas más allá de lo que es alimentación tiene que ver con función hepática. Es en el hígado en donde se acaban de construir los factores que dependen de vitamina K. Y por lo tanto, cirrosis, enfermedad hepática fulminante, daño progresivo, una hepatopatía severa, puede cursar con trastorno de la coagulación. Una encefalopatía hepática, por ejemplo, cursa justamente con un paciente que va a tener trastorno de la coagulación. ¿Cuáles son los factores K dependientes? Los K dependientes, hay una ficha mnemotécnica fácil de recordar. Yo le pongo una calificación de 10 al que me dice que 2 más 7
es igual a 9. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores de K dependientes? El factor 10, que hemos dicho que es el de la vía mixta, el factor 2, que es la protrombina, el factor 7, que viene de la vía antiguamente llamada extrínseca, que decía Lenin, y el factor 9, que viene en cambio de la intrínseca. Todos estos son factores K dependientes. También son K dependientes la proteína C y la proteína S, que actúan en cambio como anticoagulantes normales. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Pero entonces, si nosotros estamos viendo que esto es lo normal que puede ocurrir, mejor dicho, lo anormal, pero sabemos que este trípode es el que condiciona el proceso de coagulación, yo también podría entonces alterar este trípode con la finalidad de modificar la capacidad de coagulación. No voy a usar un fármaco para dañar los vasos sanguíneos, así que esa opción se va. Tampoco voy a usar un fármaco para disminuir el número de plaquetas, pero sí que puedo utilizar un fármaco para disminuir su función, para disminuir la funcionalidad, la capacidad de agregación. Y entonces tenemos como grupo farmacológico a lo que llamamos como antiagregantes. Antiagregantes plaquetarios, que van a alterar la capacidad funcional de las plaquetas. Por otra parte, sabemos que de los factores de la coagulación hemos dicho que a partir del factor 10, llevando justamente a que se active el 2 y el 2 actúe sobre el 1 para llevarlo a 1 activado, que va a ser ya la fibrina. Aquí es donde vamos a nosotros encontrar, en cambio, a dos posibilidades. Si queremos que se pierda completamente la función de capacidad de coagulación dependiente de los factores, vamos a tener como grupo farmacológico a lo que llamaríamos anticoagulantes. Anticoagulantes. Pero si por el contrario no nos interesa que se pierda toda la capacidad de coagulación, sino que solamente disminuya la posibilidad de formación de un trombo a nivel vascular, vamos a estarnos refiriendo a estos anticoagulantes con el nombre de antitrombóticos. Son los mismos, con la diferencia de que depende de la dosis. En otras palabras, dosis más alta, efecto anticoagulante. Dosis más baja, efecto antitrombótico. ¿Estamos claros hasta acá? Ahora, no va a ser lo mismo el efecto a nivel arterial que a nivel venoso. A nivel de la arteria, no nos interesa justamente que las plaquetas se agreguen porque pueden llevar a fenómenos isquémicos. Por lo tanto, para disminuir el riesgo de un trombo arterial, por ejemplo, en una coronaria o en una arteria cerebral, lo que hacemos es utilizar antiagregantes. Sin embargo, si es que ya se hubiera formado, recuerden aquí que vamos a tener a los hilos de fibrina ya dándole estabilidad. Por lo tanto, utilizaríamos otro tipo de fármaco que va a alterar la estabilidad de la fibrina, la va a disgregar. Y estos son los llamados fibrinolíticos. Los fibrinolíticos ya van a alterar la estabilidad de la fibrina, van a hacer un papel más o menos como el de la plasmina orgánica. Y por lo tanto, si es que ya se ha formado un trombo dentro de la arteria, una de las cosas que vamos a necesitar es justamente destaparlo, y para destaparlo podríamos utilizar fibrinolíticos. Recuerden, manejo del infarto agudo, se hablaba del empleo de fibrinolíticos. Pero en cambio, si estuviéramos en un vaso a nivel venoso, las venas tienen mayor capacitancia. Eso significa
tienen mayor capacidad de dilatación. Y no solamente necesitan de una agregación plaquetaria, necesitan sobre todo que haya estabilidad, y esa estabilidad está dada justamente por el proceso de los factores de coagulación. Por eso es que, en cambio, para aquí evitar el trombo en la vena, vamos a utilizar lo que hemos denominado como antitrombóticos. Pero si tuviéramos que disolverlo, vamos a utilizar ya anticoagulantes. Esto que estoy marcando es importante que se entienda en los distintos lechos. Quiero evitar que se tape una arteria, antiagregantes. Quiero destapar una arteria, fibrinolíticos. Quiero evitar que se tape una vena, antitrombóticos. Quiero destaparla, lo mismo a dosis más alta, ya llamado anticoagulante. ¿Estamos claros? Entonces ya de aquí se pueden dar cuenta de la brutalidad que pasa con el COVID, en donde uno de los antiagregantes que ya estudiamos, el ácido acetilsalicílico, claro, como el COVID puede tener eventos trombóticos, pero no arteriales, eventos trombóticos, la gente comenzó a querer decir, estos irresponsables que hablan en las redes sociales, que se tiene que tomar aspirina, cuando en realidad lo que utilizamos para el manejo del paciente con COVID severo es un anticoagulante a dosis antitrombótica, que es la heparina de bajo peso molecular. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se entiende? Bien. Todavía tengo tiempo en la sesión, pero quiero avanzar tranquilamente con el grupo de antiagregantes plaquetarios. Entonces les voy a cerrar en este momento, ¿de acuerdo? Se vuelven a conectar. Bien. Sigamos. Sobre esto ya volveremos, lo de la cascada les dejé un artículo en el aula que habla justamente sobre esto, la prevalencia de factores de riesgo de tromboembolismo venoso. Ese artículo, por favor, a leerlo despacio, a revisarlo. Es el único estudio multicéntrico que se ha ejecutado en este país y que se ha publicado. Lo hizo justamente una estudiante de posgrado mía, que era la doctora Paola Merchan. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque la enfermedad tromboembólica puede aumentar la morbimortalidad de los pacientes hospitalizados. Por lo tanto, hay que prevenirla. Pero para prevenirla, primero tienes que darte cuenta si el paciente tiene riesgo de enfermedad tromboembólica. Para darte cuenta si tiene riesgo, primero tienes que conocer cuáles son los factores de riesgo. Así que les he pasado ese artículo donde de una vez está la frecuencia estimada en pacientes de hospitales ecuatorianos. Está hecho en Quito, pero puedes extrapolar con el intervalo de confianza a otros lugares para que los conozcan. Si leen despacio ese artículo, en la parte de metodología también van a encontrar una de las formas con las cuales se puede calificar si el paciente tiene riesgo mínimo, moderado, alto o muy alto, que será la que utilizaremos en los ejercicios para la materia. Después en hematología les podrán dar otras clasificaciones y eso cuando estén en el sexto semestre, pero de momento con eso basta. ¿Ok? Así que a seguir revisando ese artículo también.
Vamos ahora con lo que ya serían los antiagregantes plaquetarios. Esta es una fotografía de la Nature, de la revista, que me gusta bastante, porque aquí están los glóbulos rojos capturados, aquí está un glóbulo blanco que ha quedado capturado, está la malla de fibrina y estos pedacitos de aquí, como amarillitos, más gruesitos, son las plaquetas. Vamos a ver tres subgrupos farmacológicos: antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. Arrancamos con los antiagregantes plaquetarios. Y lo primero es el asunto: ¿dónde podríamos tener blancos farmacológicos para la actividad de los antiagregantes? Bueno, entendiendo lo que es la mecánica de la plaqueta, pues tenemos algunos. La plaqueta tiene que activarse. Para activarse depende de agonistas. Entre estos agonistas, uno es el tromboxano A2. Por lo tanto, nosotros podríamos inhibir la síntesis. ¿De qué depende la síntesis del tromboxano A2? Depende de ciclooxigenasa. Y ya hemos visto un fármaco que puede inhibirla, el ácido acetil salicílico. Vamos a tener otros también como la sulfinpirazona y el indubufeno, pero este es el principal. No modificamos la vía de la serotonina. Se ha intentado utilizar inhibidores de recaptura, pero no se modifica la función plaquetaria realmente, ni tampoco sobre el activador tisular. Entonces, nada. El tromboxano es el principal. Sobre la ruta de la trombina por sí misma puede potencializar. Sin embargo, los fármacos que afectan esta vía los vamos a estudiar como anticoagulantes, así que no los voy a mencionar aquí porque no se emplean como antiagregantes. Son fármacos anticoagulantes que simultáneamente van a tener efecto sobre la agregabilidad plaquetaria. Por otra parte, una vez que cualquiera de estos agonistas funciona en la plaqueta, tenemos participación del calcio, y ese calcio hemos dicho que va a llevar a mecánica celular destinada ¿a qué? A que se activen las glicoproteínas. ¿Cómo eran estas glicoproteínas llamadas? Las glicoproteínas 2B, 3A. Acá está representada la misma glicoproteína, pero inactivada. ¿De qué depende que esté inactiva? Depende de que haya mayor cantidad de AMP cíclico. Por lo tanto, hay algunas formas de lograr esto. Si yo neutralizo a la fosfodiesterasa, no se destruye el AMP cíclico. Si no se destruye el AMP cíclico, aumenta. Otra forma. Si yo evito que la adenosina se recapture a sus lugares de almacenamiento, si evito que se recapture, va a quedarse en citoplasma y eso va a terminar activando adenilatociclasa. Si se activa la adenilatociclasa, vamos a tener mayor bioconversión de ATP hacia AMP cíclico. Así que el segundo blanco sería aquí: evitar que la adenosina se recapture y dejar que actúe y estimule adenilatociclasa. Cuando se estimula un receptor del ADP, se bloquea la vía de la adenilatociclasa. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es bloquearle al receptor del ADP y eso va a dejar libre la vía de la adenilatociclasa para poder llegar a tener más AMP cíclico. ¿Están claros los lugares de acción farmacológica? Ya después vamos a verles a los fármacos que actúan a este nivel. ¿Cuáles son nuestros fármacos antiagregantes plaquetarios? Tenemos algunos antiagregantes plaquetarios. De estos, los que pueden inhibir a la ciclooxigenasa, los que pueden inhibirle, ya hemos estudiado uno antes, que es el ácido acetil salicílico. Recuerden que este hacía una inhibición irreversible. ¿Alguien me recuerda cuál era la dosificación como antiagregante plaquetario del ácido acetil salicílico? 100. 100 miligramos. ¿De 5 a 100? No, 5 no. No, 75 no, 81. Sí. De 81 a 100 miligramos, ¿qué? Día. Si no, no está completo. Si no está el intervalo, no está la pauta completa, salvo que sea monodosis, acuérdense. Con 81 sí hay efecto, por eso tienes algunas marcas comerciales que se venden con 81 y que tienen cubierta entérica y son más caras. Pero la de 100 ya es suficiente para evitar variabilidad individual.
Este es el fármaco principal. Este va a ser el fármaco de primera intención de uso. Ojo. ¿Qué pasa con sulfimpirazona, indobufeno, un derivado del ácido propiónico? Sí, también pueden hacer una antiagregación plaquetaria, pero suele ser reversible. Es reversible y la eficacia suele ser menor. Recuerden que tampoco no utilizamos otros antiinflamatorios como el naproxeno, aunque tiene más potencia antiagregante, no lo usamos como antiagregante plaquetario. ¿Cuándo se podría utilizar sulfimpirazona? Sulfimpirazona sobre todo como opción al ácido acetilsalicílico en pacientes que son alérgicos a los salicilatos. Pero hay más opciones, si se dan cuenta para abajo tenemos más alternativas. El dipiridamol es un antiagregante viejo, prácticamente ya no se utiliza, salvo que el paciente realmente no pueda tomar los otros que son de primera intención. El dipiridamol es justamente el que va a estar actuando sobre la adenosina, dejando justamente que esté en mayor cantidad y estimule adenidato ciclasa. Silostazol es otro antiagregante medio viejo que lo que hace es justamente inhibir a la fosfodiesterasa, dejando más AMP cíclico. Ticlopidina era un antagonista del receptor de ADP. ¿Qué pasó con ticlopidina? Prácticamente en desuso, debido a que producía como reacción adversa generalmente a granulocitosis. Así que ha caído en desuso. Pero sin embargo, los derivados de esta sí se emplean. De estos derivados va a estar el segundo principal para ustedes. El otro fármaco que por evidencia científica se considera de elección, que es el clopidogrel. Y verán dónde lleva la R, está después de la G, es clopidogrel, grel. No está después de la R, clopidogrel. Y un derivado de este que es el prasugrel. Le voy a explicar de una vez la diferencia terapéutica y farmacocinética de estos dos principios activos. Estoy insistiendo, el clopidogrel es el de elección en este caso. La eficacia clínica del clopidogrel es prácticamente comparable, similar a la del ácido acetilsalicílico. Bueno, aquí estaría el hígado. Cuando tú das clopidogrel, el clopidogrel necesita hacer esto, necesita hacer un primer viaje hepático que deja un metabolito y este metabolito tiene que volver a hacer un segundo viaje hepático de biotransformación para dejar un segundo metabolito. Este segundo metabolito es el activo, este es el que puede tener recién actividad contra la plaqueta antiagregante sobre el receptor del ADP. ¿Ok? ¿Esto qué condiciona? Esto obliga a tener que utilizar justamente dosis de carga con el clopidogrel. Por eso damos 300 miligramos por vía oral de clopidogrel como dosis de carga. ¿Para qué? Para forzar que se produzcan muchos metabolitos iniciales y mientras más metabolitos iniciales haya, vas a tener mayor cantidad de los segundos metabolitos que tienen el proceso de la actividad. Y esto lleva tiempo. Así que el tiempo para tener efecto antiagregante es más largo. Una vez que has hecho la dosis de carga, los mantenimientos ya solamente son con 75 miligramos vía oral cada día. ¿Cuál es la diferencia entre clopidogrel, que hace esto, con el prasugrel? Bueno, es muy sencilla. El prasugrel solamente necesita un viaje hepático, uno, y ya deja el metabolito activo. Así que el efecto antiagregante es más rápido, ocurre en menor tiempo. El prasugrel. Por lo tanto, no necesitas tampoco de dosis de carga. Y el tiempo de ya alterar coagulación basada en antiagregación es menor. ¿Estamos claros? Esa es la principal diferencia entre prasugrel y clopidogrel. Lógicamente que los efectos indeseados con prasugrel van a ser también más rápidos. ¿Cuál es el efecto indeseado de cualquier fármaco que afecte la coagulación sanguínea? Sangrado, aumento de sangrado. Así que ¿con quién hay más riesgo de sangrado? ¿Con prasugrel o con clopidogrel? Con prasugrel.
Generalmente clopidogrel están utilizando los cardiólogos y los neurólogos, mientras que prasugrel generalmente los vasculares que necesitan resultado más rápido en algunas situaciones. Todos estos sirven para pacientes ambulatorios, ¿no? Porque son por vía oral. Y luego están los inhibidores del receptor de la glicoproteína. Habíamos dicho que esa glicoproteína de membrana tenía que estar activada para poderse vincular con el fibrinógeno. Bueno, una de las cosas que yo puedo hacer, por lo tanto, es bloquear. Es utilizar un fármaco que neutralice a esa proteína de membrana y, por lo tanto, el fibrinógeno no puede actuar. ¿Qué usamos para esto? Inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Estos inhibidores de la glicoproteína 2B3A incluyen de entrada un anticuerpo monoclonal, que es el abciximab, monoclonal antibody, y dos fármacos que son inhibidores per se, la tirofiban y la eptifibatida, que actúan como antagonista neto. Estos son anticuerpos monoclonales, estos son antagonistas. Y luego tendríamos al Vorapaxar, que es un fármaco nuevo que también se utiliza en cambio para alterar el receptor de peroxisoma de la trombina. Ya lo vamos a mirar en un esquema después. Entonces, ¿cuál es una diferencia de estos? Son fármacos que se utilizan sobre todo en unidad de terapia intensiva y durante el manejo agudo, la fase aguda de manejo de lo que sería un evento isquémico coronario. Todos los otros, en cambio, pueden servir para manejo ambulatorio. Rápidamente, recuerden, el ácido acetilsalicílico se hidroliza liberando salicilato. Tanto salicilato como ácido acetilsalicílico tenían receptores en acilo oxigenasa para inhibir su función. Y aquí están los demás. Aquí tenemos a los otros fármacos. Y entonces, para neutralizar la síntesis de tromboxano A2, ácido acetil salicílico. Indubufeno también, sulfimpirazona también, pero lo hacen de manera reversible. Para inhibir a la fosfodiesterasa, podríamos utilizar silostazol, que ya hemos mencionado. Para inhibir o bloquear el receptor de ADP, ciclopidina, que ya no se utiliza por la granulocitosis, pero en cambio sí, clopidogrel o prasugrel. Para inhibir la recaptura de adenosina y dejarla libre a que actúe en el receptor A2 que estimula adenilato ciclasa, dipiridamol. Para bloquear e inactivar a la glicoproteína 2B3A, un anticuerpo monoclonal como el abciximab o antagonistas del receptor como el tirofiban. Y para inhibir o bloquear el receptor de lo que sería de la trombina, obviamente que no haya trombina. Para que no haya trombina, inhibimos la síntesis de trombina con irudina o argatroban, por eso es que los vamos a mirar más bien cuando estemos en antitrombóticos y en anticoagulantes. Mientras que el nuevo fármaco, sí, Lenin, no hay problema, recién te leo. Mientras que el nuevo fármaco, el Vorapaxar, que está aquí debajo, el Vorapaxar, va a actuar netamente sobre el receptor tipo 1 activado del peroxisoma, que es el receptor específico para trombina en la plaqueta. Se denomina así, el Vorapaxar. Es un fármaco nuevo, no es de primera intención de uso. Un detalle únicamente, el receptor del ADP tiene un nombre específico que es este, P2Y12. ¿Okay? Este es el nombre del receptor específico de ADP, P2Y12. Entonces, cuando hablen de inhibidores o bloqueadores del receptor P2Y12, se refiere a los que actúan sobre el ADP. Y ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doc, una pregunta. Al estar hablando también de estos medicamentos antirradiantes plaquetarios, también hablamos en lo que es la poliglobulia, el riesgo de también la formación de trombos. ¿Estos son los mismos que se utilizan para eso o son otros? No, ahí usamos otro tipo de cuestiones.
Cuando se habla de poliglobulia, obviamente que hay una viscosidad elevada de la sangre y un enlentecimiento del flujo sanguíneo y está presente la tríada de Virchow. La tríada de Virchow no lo he proyectado y no lo he conversado, creo que estaba en algunos de los videos, pero también lo verán más en hematología luego. Esta tríada de Virchow formada, entre otras cuestiones, por el componente de turbulencia, de éxtasis sanguíneo, de deformidad en el vaso cuando hay placa ateromatosa, etc. ¿Vale? No, cuando tenemos esta sangre más densa por un hematocrito elevado, una poliglobulia, y eso sí es que es primaria, porque las secundarias pueden manejarse más fácilmente corrigiendo el factor causal, tenemos que utilizar lo que llamamos diluyentes sanguíneos, hemodiluyentes, como la pentoxifilina. Lo que hacen es quitarle viscosidad a la sangre por otros mecanismos de acción. No es realmente un efecto antiagregante. Si es que el paciente tiene riesgo coronario, sí podría también tener un antiagregante, pero de lo contrario, por ejemplo, en síndrome de Raynaud, también lo mismo que en alguna poliglobulia importante, utilizamos este tipo de fármacos como la pentoxifilina, que netamente lo que hace es aumentar la fluidez de la sangre y favorecer que los pequeños vasos sanguíneos sean un poco, tengan menos tono y tengan por lo tanto un poco más de capacitancia para la circulación. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Sí, Doc, yo Doc, una pregunta. Claudia. Digo, no Claudia, Andrea, perdón. Doctor, había mencionado que las personas con esto del COVID se estaban tomando el ácido acetilsalicílico. Como En, locas. ajá, en este caso lo están utilizando como profilaxis. ¿Qué pasaría si es que se lo toman por un tiempo largo? Les va a dar úlcera. Ya estudiamos ácido acetilsalicílico, Andrea. Sí, pero en este caso, digamos, se toman como profilaxis y todo este tiempo, pero y les da el COVID, o sea, no haría alguna contraindicación, algo. No es buena idea que lo tomen porque no les sirve de nada. O sea, están antiagregados plaquetarios. Infarto no les ha de dar. El problema está en que el COVID no produce eso. El COVID no produce eso. El COVID severo produce un estado proinflamatorio que te lleva justamente a hipercoagulabilidad, pero los eventos trombóticos son pulmonares, o sea, venas pulmonares. Entonces hablamos de enfermedad tromboembólica. Por eso es que manejamos con anticoagulante en dosis de antitrombótico. Acaba de publicar el JAMA el día de hoy justamente de que una dosis intermedia de enoxaparina entre antitrombótica y anticoagulante que se estaba probando para COVID, acaba de salir hoy día el estudio, no es mejor que la dosis antitrombótica común, habitual, que estudiaremos en clase. ¿Sí? No es lo que se tiene que usar. Hay mucha gente irresponsable que ha mandado muchas cadenas y estas recetas mágicas de que el otro día miraba otra que es insoportable, o sea, tenía vasoconstrictor, tenía mucolítico, que ya todo esto hemos visto en clase, irán pensando, es que irán pensando, ustedes habrán visto estas recetas, tienen que haberlas visto. Y entonces, dosis, está con el paracetamol y encima está con ibuprofeno, y encima con un vasoconstrictor de eficacia dudosa, y encima con mucolítico, y encima con expectorante, y encima con antibiótico, con acitromicina, para que se retrase la metabolización de todos, ¿no? Y encima le ponen de pronto hasta ácido acetilsalicílico, o sea, para que tenga más agujero, porque ya tenía el ibuprofeno también ahí. Y encima le ponen un corticoide por vía oral para que se inmunosuprima y no le sirva de nada la vacuna después. No hay nada peor que esas recetas, o sea, completamente sacadas de disparate, muchas para manejo teóricamente sintomatológico, cuando el COVID de entrada no cursa con gran catarro como si fuera un gran resfriado común. O sea, no, entonces, ¿para qué el vasoconstrictor? ¿Para qué el antihistamínico? ¿Para qué? O sea, es una barbaridad. Y no hay nada más irresponsable que, que la gente que coge esto y lo manda. Si es el año más deprimente para la ciencia y para la medicina, o sea, si ustedes pueden ir a decirle a sus familiares, no, es que no te tomes ivermectina, que acaba de salir el estudio clínico, el doctor Maldonado lo dijo hace un mes y medio de que no funcionaba, acaba de salir el estudio clínico diciendo no disminuye la duración de los síntomas, sino 2 días, y no sirve para COVID ni siquiera leve. Acaba de salir como hace 3 semanas ese estudio. Y tus familiares, puedes ponerle así el artículo, que tu familiar se te lo va a tomar. O sea, es el año más triste, o sea, es el año más triste. Si los propios médicos, o sea, puedes hablar con un colega y decirle, pues que no sirve de nada la aspirina. Sí, bueno, no sirve, pero igual le doy. Es una infelicidad completa. Es una desgracia, es el año más feo que he visto en ciencia completamente, una tragedia. Eso es, chicos, 5 de la tarde. Deben tener ya otras clases o lo que sea, entonces ya nos vemos el
Daniel. Esto le puedes decir cómo se llama a Alexis, por favor. La que es más interesante visualizar es la de eficacia. No hace falta de que llenen de texto la columna de seguridad, de conveniencia y de coste. Sí, obviamente la de coste vale la pena que hagan una cuestión. O sea, una cosa útil en el coste es que te diga, por ejemplo, sí, qué sé yo, está aquí el fármaco, ¿no es cierto? Fulano de tal. Y pones, por ejemplo, así. El comprimido cuesta 5 centavos. Se toman 2 en el día. Son 10 centavos. Y en el mes, entonces, el comprimido, ¿sí? Y en el mes, el coste del tratamiento, ¿cuántos son? Son $3. No sé si me comprenden. Esto no es fundamental, pero sirve para orientar de dónde salió ese cálculo. Lo que necesitan es el coste por mes de tratamiento, pero como para tenerlo ahí anotado. Pero de ahí las crucecitas estas para seguridad, para conveniencia, no necesariamente. ¿De dónde vienen las cruces? El problema es que ustedes tienen que saber defender las cruces. Entonces, si yo miro 3 cruces en uno, 4 cruces en el otro, yo cojo y pregunto, ¿y de dónde? A ver, dime, ¿en base a qué? No, lo que pasa está en que este es más seguro porque esto, por esto, por esto, por esto, pero en cambio este produce granulocitosis, puede producir, como se llama, de pronto alteración de ese equilibrio hidroelectrolítico, este puede producirte incluso alteración ácido-base y encima produce arritmia, prolongación del QT. Entonces tienen peor perfil, por eso está en que me defiendes y me dices, por eso le he puesto solo 2 cruces de seguridad y al otro que no hace esas cuestiones le he puesto 4 cruces. Vale, me comprenden. Entonces, para llegar a eso, ¿qué hacen? Tienen que hacer una versión cada uno primero de borrador para poder saber, pues. Por eso es que, o sea, el que lo hace bien le sirve. Yo la materia ya conozco, la información también. Pero entonces, a ustedes es el que les sirve para repasar los efectos indeseados de los fármacos y poder tener una idea, incluso sabiendo que viene ya el examen. A ustedes les conviene leer la farmacocinética, sabiendo incluso que ya viene el examen. A ustedes les conviene leer interacciones y contraindicaciones, porque ya viene el examen y ahí puede haber alguna pregunta de algún paciente. Así sea una, va a haber. Y luego digan, justo es que yo le puse al ojo una cruz en contraindicaciones, pero nunca averigüé cuáles eran. Y justo me salió esa pregunta en el examen. Qué tontera. Bueno, así has de pagar. No, es que yo sí le leí y no me vino ninguna pregunta. Bueno, igual ganaste porque ya sabes. Y estás en medicina no para sacar calificaciones, sino para aprender, se supone. Mensaje transmitido. Listo. Compartir esta información, Daniel, y mi opinión. Con el otro paralelo, si quieres. Chao, chicos. Hasta mañana. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Chao.